¿Qué tal con todos? Aquí ya de regreso para empezar el webinar de formulación de un backtesting. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Alonso Bravo, director de ABT Forex, una empresa dedicada a lo que es enseñanza y tutoría de todo lo que es el mercado de divisas, ¿no? Ya yo empecé en esto del Forex por allá del 2004, ya son más de 6 años que tengo en el mercado. Así que he visto bastantes cosas, ¿no? Como para escribir un libro, definitivamente. El tema de hoy es formulación de un backtesting, ¿no? Es una herramienta esencial, definitivamente, y muy importante que todos deben usar. Algo que yo he notado mucho, y lo he notado porque converso con alumnos míos y converso con personas que recién entran en esto del Forex o que ya tienen alguna experiencia. Y algo que me sale a relucir mucho es que muchos no han hecho un backtesting, nunca han hecho un backtesting. Y eso es un gran error, un gran error, ¿no? El backtesting es una herramienta fundamental para empezar en el Forex. ¿Por qué? Porque el backtesting te sirve para corroborar si una estrategia es eficaz o no. ¿No es así? El backtesting es un conjunto de datos históricos sobre el comportamiento de una estrategia que se recaban con el fin de analizar la efectividad. Hay un ejemplo que yo siempre les doy a las personas, a los chicos nuevos, y es el de la moneda, ¿no? Si tú tiras una moneda al aire, tú no sabes qué va a salir. Puede salir cara, puede salir sello, tú no tienes idea. Pero si tú le tiras esa moneda 100 veces, sí vas a poder decir qué va a pasar. Y me dirás que probablemente 50 veces saldrá cara y 50 veces saldrá sello, con alguna desviación estándar, ¿no es así? Bueno, el backtesting es lo mismo. Y en el Forex es idéntico, es lo mismo. Nosotros no vamos a saber qué va a pasar en la siguiente operación. No somos adivinos. Pero el backtesting es una herramienta que te ayuda a saber qué va a pasar usando una determinada estrategia con una gran muestra de tiempo, ¿no? Y ahí tú comprobarás si tu estrategia que estás probando en el backtesting es buena o es mala. ¿Por qué es una herramienta poco usada? Eh, Básicamente por desconocimiento. Hay mucha gente que llega a esto del Forex y a veces no sabe, por ser una herramienta que demanda mucho tiempo y esfuerzo. Yo creo que esta es la principal razón, ¿no? A mucha gente le da pereza hacer un backtesting. ¿Por qué? Porque demanda tiempo y es un trabajo bastante metódico que puede aburrir, ¿no? Y por escepticismo, hay gente que no cree que realmente sirva. Hay otras personas que, sin embargo, buscan la manera más fácil, ¿no? Creo que hay algunos programas que te ayudan a hacer un backtesting de manera automática. Yo particularmente nunca he usado uno de esos. Confío ciegamente en el backtesting manual porque no hay nada como que lo hagas tú mismo y tú mismo le encuentres los secretos a la estrategia que estás probando, ¿no? Y eso solamente lo descubres mirando el mercado, ¿no es así? ¿Cuáles son las razones por las cuales es necesario aplicarlo? Sirve para filtrar estrategias buenas de estrategias poco eficaces, ¿no? ¿Qué es una estrategia buena? Yo diría que una estrategia a la cual tú le has hecho un backtesting tenga una efectividad mayor al 70% es una estrategia buena, definitivamente, ¿no? Y obviamente, ¿no? Con una relación beneficio-riesgo mayor a 1 a 1. Es decir, que si tú
vas a usar un stop de 30 pips, tu limit o tu profit debe ser mayor a esos 30 pips. Sirve para habituar la vista a ver los patrones de mercado en conjunción con la estrategia a examinar, lo que les decía hace unos momentos, ¿no? Mirando el mercado y analizando las entradas pasadas con atención y mucho análisis, es cuando ustedes acostumbran su vista y su ojo a darse cuenta de esos pequeños detalles que tiene cada estrategia. Y porque nos da disciplina también. Sí, el backtesting, aunque parezca mentira, sí te da disciplina. ¿Por qué? Porque te estás volviendo metódico, ¿no? Vas a ver cómo recabando 200 o 300 datos, cómo no te vas a volver metódico durante un rato o durante unas horas y definitivamente si lo coges de costumbre te puede ayudar en el trading. Porque en el trading una base muy importante es la disciplina, ¿no? ¿Qué partes conforman un backtesting? Yo aquí les he colocado, eh, obviamente tiene que ir el par del cual vas a operar. Para cada backtesting de una estrategia es para un par determinado. Si vas a mezclar pares, estás cometiendo un error porque no todos los pares tienen el mismo comportamiento. La siguiente columna es la de la compra o venta. La siguiente es la hora de entrada, fecha, precio de entrada, precio de salida, la hora de salida, la fecha de salida. Luego viene el que es la máxima ganancia en pips, que se refiere a durante el periodo de entrada y de salida, cuál fue el número de pips máximo que llegó a alcanzar, ¿no? Y la máxima pérdida, lo mismo, solamente que al revés. Y el profit viene a ser la salida del mercado. La salida de acuerdo a la señal de salida que tenga la estrategia que tú estés usando. Tu estrategia debe tener una señal de entrada y una señal de salida. Esa señal de salida equivale en pips equivale al profit, ¿no? Pueden ser de ganancia o pueden ser de pérdida. Esto es la primera plantilla con la cual se empieza a formular un backtesting, ¿no? A ver, solamente quiero saber si hasta aquí hay alguna pregunta. Ah, genial, hasta aquí todavía no hay ninguna. Entonces prosigo. ¿Cuál es la estrategia que vamos a mostrar a modo de ejemplo? La estrategia que vamos a mostrar a modo de ejemplo es una que usa tres indicadores. El Zapuca y Montaña, que es un indicador que ya lo he explicado en anteriores webinars, pero si por ahí hay algunos que no me han oído y no lo conocen, igual se los explicaré brevemente. La línea Yarara, que es otro indicador, y el ADX. ¿Cómo se da una señal de compra? La señal de compra, su entrada, se da cuando el Zapucay Montaña cruza la línea del cero de abajo hacia arriba y paralelamente la línea Yarara da señal de compra y el ADX se encuentra en el rango de 18 a 30. La señal de salida es cuando Zapucay Montaña cruza la línea del cero de arriba hacia abajo. Vamos a ver un ejemplo. Esta es una gráfica del euro dólar diaria. Ustedes pueden ver cómo el Zapucay Montaña, que es este indicador de acá, en esta zona, cruza de abajo hacia arriba la línea del cero. ¿No es así? Luego que la cruza, es un indicador de que el mercado se está colocando comprador. Paralelamente, ven cómo esta es la línea de Yarara, esta línea que verde, que se transforma en roja por momentos,
Esa es la línea de Yarará. Cuando está verde es que está compradora. Cuando está roja es porque está vendedora. La flecha que aparece casi simultáneamente cuando el Tapucay Montaña está cruzando la línea del cero, esta flecha para arriba indica una señal de compra. Si ustedes pueden ver, la flecha se está dando casi simultáneamente con la subida del Tapucay Montaña. Y vemos cómo el ADX en esta posición. Vemos que el ADX se encuentra por encima de 30. ¿No es así? Y la recomendación es que se encuentre entre 18 y 30. Entonces, esta no sería una señal de compra a todas luces, ¿no? No se han cumplido los tres filtros. Sin embargo, ustedes pueden ver cómo por estas fechas, ¿no? La quincena, la segunda y tercera semana de junio, ya el Tapucay se encuentra por encima de cero, ¿no? Incluso podemos decir que desde la primera semana de junio, el Tapucay Montaña en gráficas diarias se encuentra por encima de cero, lo que habla de una tendencia alcista del par. ¿No es así? Está bien. Entonces, ¿dónde está la entrada? La entrada está aquí. Esta es una gráfica del euro dólar, pero en gráficas de 4 horas. Si vemos la fecha, estamos hablando de 13 de julio, la quincena de julio aproximadamente, ¿no? Si regresamos a la anterior, podemos ver de que en la quincena de julio el par en gráfica diaria se encontraba alcista. Entonces, en gráfico de 4 horas, nosotros vamos a coger solo las señales alcistas que nos dé la estrategia. Y aquí hay una. La Pucay Montaña cruza de abajo hacia arriba la línea del cero, aparece paralelamente la flecha compradora de Yarará y el ADX se encuentra entre la zona de 18 a 30. Esto es una señal de compra que se da al close de esta vela, la vela donde está la flecha. Sin embargo, si yo quiero ser un poco estricto o de repente quiero ser muy prudente, no hubiese realizado dicha compra, sino hubiese esperado una vela de confirmación que nos confirme que realmente el par está alcista. Y esa vela se da en la siguiente, ustedes pueden ver. Entonces nosotros vamos a entrar compradores en la siguiente vela de 4 horas, que viene a ser esta de acá, la vela pequeña, en 1.2707. Esta sería la entrada. ¿Cuál sería mi salida? Mi salida sería cuando la Pucay Montaña cruza de arriba hacia abajo la línea de cero, que es en esta vela de acá, al close de esta vela. Al close de esta vela de acá, la segunda vela de caída, y es 1.2883 la salida. Es decir, hubiésemos ganado un poco más de 170 pips con esta operación que se realizó en la quincena de julio de compra. Ahora les voy a explicar una señal de venta, ¿no? La señal de venta es idéntica pero al revés, ¿no? Obviamente. El Tapucay Montaña debe cruzar la línea del cero de arriba hacia abajo y paralelamente la línea de Yarará debe dar señal de venta y el ADX se debe encontrar en el rango 18 a 30. Y la de salida es cuando el Tapucay Montaña cruza la línea del cero de abajo hacia arriba. Esta es una gráfica del dólar franco suizo, una gráfica diaria. Ustedes pueden ver cómo, miren, si ustedes pueden ver acá en esta gráfica diaria, cómo en esta vela acá, el Tapucay Montaña ya ha cruzado la línea del cero y se da la señal, la flecha hacia abajo del Yarará, casi simultáneamente con el Tapucay Montaña. Es decir, al close de esta vela, nosotros hubiésemos entrado en venta en esta vela de acá. Pero
Bueno, esto es solamente referencial. Este gráfico es diario. Yo se los estoy colocando para que ustedes vean cómo desde la primera semana de junio este par, el dólar con el franco suizo, se ha encontrado con una tendencia bajista. Entonces vayamos a una gráfica de 4 horas y vayamos a tomar la entrada de aquí. Esta entrada que fue en la quincena de junio, cuando ya la tendencia de este par en gráficos diarios era bajista. Esta entrada se da en esta vela de acá, al close de esta vela, cuando Sapucay cruza la línea de cero de arriba hacia abajo y aparece la flecha del Yarará en venta. Entonces al close de esta vela yo entro. En esta gráfica no se encuentra graficado la de X, me he olvidado de mostrarlo, pero el ADX también se encontraba entre la zona de 18.30, ¿no? Lo cual confirmaba la estrategia, ¿no? Entonces la entrada hubiese sido aquí, en esta vela pequeña de acá, en 1.1353, venta. Y la salida hubiese sido cuando esa puca de montaña cruzara la línea del cero de abajo hacia arriba, que fue el close de esta vela. Al close de esta vela, de acá. Sin embargo, ustedes pueden ver gráficamente cómo el close de esa vela no necesariamente te puede indicar que ha acabado la, eh, eh, la tendencia, o por así decirlo, no, el Sapucay, la tendencia que nos está dando en 4 horas, al close de esta vela. El Sapucay me lo está diciendo, pero aquí en esta vela todavía yo tengo mis dudas porque gráficamente veo que todavía no me dice nada de gráfico, no me dice que haya acabado. Entonces puedo esperar una vela más y espero una vela más y ven cómo esa vela más no me dice nada tampoco y espero otra vela más y la vela es una vela alcista, pequeña, pero alcista. Y yo puedo salir al close de esta vela, que ya me terminó de confirmar totalmente que el Sapucay se encuentra por encima del cero. El Sapucay montaña está por encima de cero. Me lo confirmó totalmente. Entonces salgo en este precio, en el close de esta vela de acá, en 1.1112. Lo hubiese ganado un poco más de 200 pips en un gráfico de 4 horas. A ver, hasta aquí me gustaría saber si hay preguntas. Ok, este es un indicador que fue creado por el señor Rubén Diemeyer. Es un indicador muy bueno. Ya lo he mencionado en otros webinars. Si lo desean, me pueden mandar un correo y yo les puedo proporcionar el indicador. El señor es Rubén Diemeyer. Y como les dije, ¿no? Si me mandan un correo, yo les puedo brindar el indicador para que ustedes lo instalen en el MetaTrader. ¿Alguna pregunta más hasta ahora? A ver, muchachos, si tienen alguna pregunta más. Picasso, sí, ¿cómo se determina la salida? Sí, como te estaba diciendo, ¿no? La salida se da cuando el Zapucay montaña regresa y vuelve a cruzar la línea del cero, ¿no? Si tú entraste en compra, obviamente entraste porque el Zapucay montaña cruzó la línea del cero de abajo hacia arriba. ¿No es así? La señal de venta es al revés. Perdón, la señal de salida es al revés. Cuando Zapucay montaña cruza al cero nuevamente, pero esta vez de arriba hacia abajo. Se puede instalar en otras plataformas. Mira, tengo entendido que solamente se puede instalar en el MetaTrader. Yo uso esta estrategia, sí me sirve bastante, la uso en gráficos de 4 horas y en gráficos diarios. Ah, Eduardo, esas líneas no las debería haber colocado, son unas líneas referenciales que particularmente yo uso, pero ya serían motivo de otro webinar. Por ahora no quiero marearlos y simplemente quiero poner la estrategia de la manera más simple posible para hacerle el backtesting y ustedes entiendan cómo se hace un backtesting de manera simple, ¿no?
sin complicar tanto las cosas. Amarillo, sí. Sí me acuerdo que me mandaste el correo. Eh, es un grupo de Yahoo que se llama Trader Forex. Yo te mandé el link. Ese grupo, tú te tienes que registrar para que tengas acceso a todos los indicadores nuevos que hay, a libros digitales, a estrategias que cuelgan algunos traders con experiencia. Es una página muy buena de la cual vas a sacar mucha información y que definitivamente yo te recomiendo que entres y que te suscribas. Sí, estoy respondiendo las preguntas. Ahorita no tengo el link exacto de la página, pero si me mandas un correo, yo te mando esa dirección para que tú puedas registrarte y acceder a toda esta información de la que te estoy hablando. La estrategia funciona muy bien en el euro dólar, funciona muy bien en el dólar franco suizo, en el dólar australiano dólar, dólar canadiense dólar. Por ahí se me va uno o dos pares más, pero funciona bien, muy bien en cinco o seis pares, con una muy buena efectividad. A ver, ¿alguna pregunta más? Si no, para seguir con la exposición. Ok, entonces seguimos con la exposición. Ahora les voy a mostrar cuáles son las entradas que voy a hacer, ¿no? Todas las entradas que les he preparado son en gráficos diarios y todas son para el euro dólar. Así que espero que les guste un poco lo que les he preparado, ¿no? La entrada que ustedes pueden ver aquí, la primera, es donde indica esta flecha aquí, el Zapucay, montaña, ha cruzado de arriba hacia abajo la línea de cero, ¿no es así? Y paralelamente aparece la flecha de venta del Yarará. Y el ADX se encuentra ahí justamente más o menos en esa zona de 18. Entonces, mi entrada sería al open de la vela de aquí, de esta vela acá. La entrada sería en 1.3474. Esta entrada se produjo en la quincena de abril. La salida fue acá, cuando Zapucay Montaña volvió a cruzar la línea de cero, pero esta vez de abajo hacia arriba, y fue el close de esta vela. La salida fue en 1.2107, es decir, más de 1.300 pips de ganancia. Esta entrada, que fue, bueno, obviamente bastante buena, fue una entrada que nosotros posteamos en el blog de ABT Forex, que nosotros y la colgamos en la página web. En la página web colgamos todas las entradas que realizamos. Esta fue una entrada bastante buena de este par, ¿no? Ahora yo les muestro aquí cómo lo he colocado en la plantilla del backtesting, ¿no? El par es el euro dólar, la operación es una venta. Hora de entrada no lo he colocado, ¿por qué? Ni hora de salida, ¿por qué? Porque hacer una estrategia diaria, yo entro siempre cuando abre la vela en el horario asiático, ¿no? Para mí serían las 5 de la tarde, las 22 GMT. Esa es la hora en la cual se abre la primera vela y también es la misma hora de salida. Si ustedes fueran a hacer un backtesting de estrategias pues en gráficas de una hora o de 4 horas, definitivamente ahí sí la hora cambia, ¿no? Y ustedes tienen que colocarla. Pero como es una estrategia diaria, no es necesario. Ustedes pueden ver la fecha, el precio de entrada que fue 1.3474, el precio de salida que fue 1.2707. La máxima ganancia en pips que tuvo esta operación fue de 1.598, casi 1.600 pips.
Y eso fue cuando el euro dólar llegó a la zona de 1,1870 y algo, que ha sido la zona más baja a la que ha llegado este año. La máxima pérdida en la que estuvo la operación fue 47 pips y el profit fue 1.367 pips. El profit me lo está marcando la salida, es decir, la diferencia entre 1,3474 y 1,2107, que fue el precio al cual salí de mercado. Entonces, de ahí aparecen esos 1.300 pips del profit, ¿no? A ver, ahora retrocedemos un poquito esa gráfica y ahora vemos otra entrada. Esta entrada también de venta fue aquí. Ah, bueno, aquí hay una entrada también que ustedes pueden ver cómo el Zapucay cruza aquí, cruza la línea de cero de abajo hacia arriba. ¿No es así? Ustedes pueden verla acá y paralelamente aparece la flecha de compra del Yarará. Y el ADX se encuentra entre 18 y 30. Entonces esta podría ser una señal de entrada, ¿no? Esta señal se da al close de la vela de aquí. Es decir, nuestra entrada debería ser al open de la siguiente vela, es decir, del siguiente día. Pero como ustedes pueden ver, esta vela aquí se dio un día viernes. La siguiente apertura fue el día lunes y hizo un gap de un gap bastante grande. Entonces, si el precio está haciendo un gap, un gap más de 40 pips, incluso no lo he medido ese, pero sí recuerdo que fue un gap considerable. Entonces, no se puede realizar la entrada, ¿no? En este caso, esa entrada de aquí, donde ustedes ven la flecha, esta entrada acá no hubiese sido correcta. ¿Por qué? Porque la señal se dio al cierre del día viernes. Entonces yo tendría que entrar en la apertura del día lunes, o sea, el domingo. ¿No es así? Pero hace un gap considerable, entonces no entra al mercado. Entonces regresemos un poco más y vamos a ver aquí otra entrada. Aquí el Tapucay cruza la línea de cero de arriba hacia abajo y Yarará nos está dando ahí, aparece la flecha de venta. Y el ADX se encuentra justo ahí en el límite de 18. Esta es una entrada que la tomamos y entramos luego que aparece la flecha del Yarará, que es en esta vela acá, entramos al open de la siguiente vela, que es esta, 1.3607. Ahí se da la entrada. La salida se da cuando ya el Zapucay vuelve a cruzar en el cero, pero esta vez de abajo hacia arriba. Y se da el close de esta vela. Al close de esta vela del día viernes. Ahora, de repente, muy probablemente, por ser una estrategia diaria, eh, uno puede esperar a que el Zapucay me confirme que realmente ha cruzado la línea de cero, ¿no? Entonces, yo esperaría al día lunes a ver cómo abre el mercado y ver cómo se comporta el día lunes, el precio. Pero el mercado abre y hace un gap, y el mercado abre en este precio, que es 1.3625. Ese es el precio en el que abre el gap el día lunes. Entonces, en ese momento, instantáneamente, pues tengo que salir del mercado, ¿no? En este ejemplo, pues yo estaría asumiendo una pérdida de 18 pips, ¿no es así? Ahora, hubiese sido más inteligente salir del mercado, en esta zona, al cierre del día viernes, pues en una estrategia diaria, lo más lógico es de que uno no tenga problemas en dejar una operación abierta de un viernes para un lunes.
no habría ningún problema porque es una estrategia diaria, cosa que no sucede en estrategias de una hora o de 30 minutos donde tú no puedes dejar una operación un fin de semana abierta. ¿Por qué? Porque un gap te puede comer. Pero como es una estrategia diaria con stops más grandes, entonces se puede uno dar ese lujo. Cosa que pues en la práctica yo aquí lo hice y bueno, no me salió muy bien porque el gap el día lunes me quitó muchos pips y terminé perdiendo 18 pips. Y si ustedes pueden ver aquí, esta segunda entrada, que también fue una venta del 19 de marzo, la entrada fue en 36.07, la salida fue en 36.25, el profit fue menos 18 pips. La máxima ganancia que hubo fue 241 pips y la máxima pérdida fue 19 pips. Entonces ahora vayamos a la tercera entrada. Paralelamente la DX se encuentra entre 18 y 30. Entonces, esto es a todas luces una compra, ¿no? La entrada se da en 1.4345 al open de esta vela pequeña de acá. Y la salida se da cuando Zapucay Montaña vuelve a cruzar la línea del cero, pero esta vez de abajo hacia arriba, que sería al close de esta vela de acá. Luego de dos velas alcistas, al close de esta vela, se daría esa salida en 1.3694. Y ustedes pueden ver cómo aquí el precio de entrada fue 1.4345 y el precio de salida 1.3694. La máxima ganancia que hubo fue de 911 pips. La máxima pérdida 66 y el profit, la ganancia real que se dio fue 651 pips. Prosigo. Me están diciendo de que nos quedan pocos minutos para terminar el webinar, así que voy a tratar de apurarme. Les voy a mostrar una entrada más y prosigo con el caso, ¿no? Eh, por ejemplo, esta entrada de aquí, también si ustedes pueden ver cómo acá el Chapucay Montaña cruza la línea del cero, de abajo hacia arriba, y aparece también la flecha compradora del Yarará. Y la de X se encuentra entre 18 y 30. Esta sería una señal de compra. Aquí, al close de esta vela. Al close de esta vela sería mi señal de compra. ¿No es así? ¿Por qué no entraría yo al mercado? Si vemos la fecha de esta operación, es la segunda semana de enero del 2010. ¿Qué pasó o qué pasaba en la segunda semana de enero del 2010? Pues el tema de Grecia ya había salido a la luz, ¿no? Eh, Salió mucha información acerca de la situación financiera de Grecia que realmente causaba preocupación en la zona euro. Esa debilidad del euro nos, nos, nos tiene que hacer, nos tiene que ayudar a filtrar una operación como esta. Esto es una compra del euro dólar, pero si fundamentalmente el euro se encuentra débil por X motivos que ustedes tienen que analizar, entonces no debo realizar una compra. No hago la operación. Y si ustedes hubiesen esperado unos días más, hubiesen aprovechado esta señal de venta, que es la de aquí, ¿no? Esta señal de venta que se dio aquí, ¿no? Que es la que dio más de 600 pips de ganancia. ¿No es así? Y luego, pues ustedes pueden ver cómo durante prácticamente todo el año, todo este año, el euro ha venido cayendo. Ha sido el último mes de julio en el cual se ha recuperado. Bueno, voy a tratar de no presentar más de estas entradas para, para poder terminar el webinar. Otra cosa que se me había olvidado, ¿no? Es de que ven esta zona de acá, que es donde aparecen las flechas y aparecen muy pegadas las flechas de Yarará. Esto es un indicador de volatilidad, de demasiada volatilidad y de que el mercado se encuentra en ese momento más en rangos.
¿no? Lo ideal es encontrar una flecha del Yarará, como esta, por ejemplo, en la cual hay ya unos 5 o 6 periodos anteriores en los cuales no haya habido otra flecha contraria. Aquí hay una excepción, pues ya de más de 10 periodos en este caso, ¿no? De la flecha de aquí con la flecha de acá, lo cual es lo óptimo, ¿no? En cuanto más alejado estén las flechas, es mejor. Le da más, eh, digamos, de que es mejor porque tienes más probabilidades de que tu entrada sea buena. Bueno, aquí, por ejemplo, yo les muestro ya 6 datos que se han recabado, ¿no? De esta operación. Aquí ya los datos finales, ¿no? Acá es una muestra, me parece que de 100 datos, ¿no? Lo ideal cuando ustedes hagan un backtesting es de que cojan como mínimo 100 datos, pero si ustedes pueden, tienen que hacerlo con 200 datos, por lo menos, sí. Eso es lo ideal, ¿no? Esta columna de aquí es la columna del profit. Esta columna de aquí es la columna de las máximas pérdidas y esta columna de aquí es la columna de las máximas ganancias. Ustedes suman las máximas ganancias, las máximas pérdidas y los profits, luego sacan el promedio y la desviación estándar con el Excel, ¿no? Y ustedes pueden ver que en promedio el profit fue 272 pips de ganancia. En promedio, 82 pips fue la máxima pérdida. Y en promedio, la máxima ganancia fue 549 pips. La desviación estándar, analicemos la desviación estándar, del profit fue 416 pips. Esta desviación estándar es muy grande. Es una desviación estándar bastante grande. Es una desviación estándar más grande que el promedio, lo cual es muy raro. Yo aquí les estoy mostrando un ejemplo atípico, realmente. En un momento les voy a explicar por qué. Eh, para los que no saben qué es una desviación estándar, porque de repente pues no tienen conocimiento, la desviación estándar es un número que da, nos muestra, nos da una explicación de cuán dispersos están los datos. Es decir, qué tanto están alejados unos de otros. En este caso, la desviación estándar es de 50 para las máximas pérdidas, lo cual nos indica que es un número menor al promedio, está dentro de lo razonable, pero sin embargo para el tema de profit la desviación estándar es muy grande, es el doble probablemente del promedio. Si ustedes pueden ver aquí en el backtesting, hay una ganancia de profit de 1367 pips, otra de menos 18, otra de 142, otra de 357. Entonces ustedes pueden ver cómo los datos están muy dispersos. ¿No es así? Es por eso que la división estándar es tan grande para el caso del profit. Esto es una distribución normal. Casi todas eh, los muestreos de datos siguen esta distribución. La mitad es la media, ¿no? La media o el promedio. Ustedes pueden ver en la mitad de la gráfica es la media o el promedio. Una desviación estándar para la derecha y una desviación para estándar para la izquierda recaba el 68% de los datos. Es decir, que mi promedio más una desviación estándar me tiene que recabar, entre comillas, el 68% de los datos. Si yo le sumo a mi promedio dos desviaciones estándar, entonces ya cogería también estos pedacitos acá y ya no tendría solo el 68% de los datos, sino el 95% de los datos, me parece, con dos desviaciones estándar. Y con tres desviaciones estándar, cojo aún más. Obviamente
que coger el promedio, sumarle dos desviaciones o tres desviaciones estándar, eh, no se podría hacer en la práctica de un backtesting, pero sí con una desviación estándar. Y acá sumamos el promedio de las máximas pérdidas, que es 82, más una desviación estándar. Y eso sería 132, 133, redondeando. 133 pips sería mi stop más adecuado. El stop que me cogería por lo menos el 68% de los datos. O sea, el 68% de las veces yo cogería mi stop de 133 pips, se respetaría, ¿no? Es un stop para una estrategia diaria, es un stop bastante acorde, ¿no? Y si hacemos lo propio para el profit, podemos ver cómo la media más la desviación estándar sumarían 689 pips. ¿Es eso lógico? A ver, veamos. Si mi profit fuera 689 pips, entonces, ¿en cuántas operaciones de las que yo estoy mostrando yo hubiese podido coger realmente ese profit? En la primera operación hubo una máxima ganancia de 1500 pips. Entonces, sí hubiese podido coger mis 689 pips de profit. En la segunda operación no, porque solamente llegué a una ganancia de 241. En la tercera sí, en la cuarta no, en la quinta no y en la sexta no. Aquí, en estas últimas, aquí no. En esta de 1028 pips sí hubiese alcanzado mis 689 pips. Y luego en la última esta, de 734, también hubiese cogido mis 689 pips. Pero se dan cuenta de que en la mayoría de casos no hubiese podido coger mis 689 pips. Y eso se debe a que la desviación estándar es muy grande. ¿Y por qué la desviación estándar es muy grande? Porque hay mucha dispersión de los datos del profit. Es decir, hay una operación en la cual tengo una ganancia de 1300 pips y otra donde solamente gano 50. Entonces, eso le quita mucha dispersión a los datos. Perdón, le da mucha dispersión a los datos. ¿Qué es lo óptimo? Lo óptimo sería no trabajar con este profit de 689 pips porque es muy grande, porque la desviación es muy grande, y si no, sería mejor utilizar las señales de salida de la estrategia como profit. Es decir, que las señales de salida, mi limit, mejor dicho, estaría marcado por la señal de salida que me da la estrategia. Es decir, en esta estrategia yo solamente programaría un stop de 133 pips cada vez que haga la operación, y para, para mi señal de salida no colocaría un limit, sino esperaría que mi sistema me dé una señal de salida y ahí salir del mercado. No, aquí el stop sería de 133 pips, como les dije, ¿no? El montaña y el yarará son ideales para gráficas de 4 horas y de un día. A ver, voy a seguir con la presentación entonces. Entradas erróneas. A ver, por ejemplo, vemos como aquí el Zapucay cruza de arriba hacia abajo la línea del cero, el yarará es la señal de venta, pero el ADX se encuentra por encima de 30. Entonces, esta señal de acá de venta no hubiese sido correcta, no hubiésemos entrado al mercado. Veamos esta aquí. Aquí hay una entrada, ven como el Zapucay montaña cruza la línea del cero de abajo hacia arriba, aquí es una señal de compra. Aquí aparece también el yarará dando señal de compra y el ADX se encuentra en el rango. Pero ¿por qué no entraríamos a esta operación? Bueno, ustedes pueden ver cómo hace 2 periodos tan solamente ya había habido una señal de venta del yarará y 2 periodos antes una señal de compra del yarará. Esto nos da indicio de mucha volatilidad. Como les dije hace un momento, ¿no? Lo ideal es que haya una separación de 5 o 6 periodos entre las flechas de yarará, ¿no? Por lo menos. Esto hubiese sido una señal de compra que no se debió haber realizado. Sin embargo, ustedes pueden ver cómo bueno, el precio sube, ¿no? Y hubiésemos obtenido una ganancia, ¿no? Pero
eso es solamente una coincidencia. Lo ideal es no tomar ese tipo de operaciones, ¿no? Por los que ya les he explicado. Y aquí hay otra operación. Esta es de compra también. Miren cómo el Yarará cruza la línea del cero de abajo hacia arriba. Perdón, el Zapucay montaña. Aparece el Yarará aquí, que es la flecha amarilla. Y el ADX se encuentra justo aquí en el límite de 30. Entonces, esto es una entrada a todas luces, ¿no? Vean que la siguiente la última flecha fue del Yarará, fue hace ya 7 periodos aproximadamente. Entonces, no hay ningún problema. Esta entrada vale, es de compra. Esta entrada se debe haber realizado en la apertura de esta vela, en 1.3134. El open de esta vela, 1.3134. Ahora, aquí hay algo que ustedes tienen que aprender, y es la subjetividad que aparece a la hora que uno hace una operación, ¿no? Si yo hubiese mantenido mi stop de 133 pips, esta operación me hubiese volado el stop. ¿Por qué? 133 pips de 1.3134 que fue la entrada, el precio cayó hasta acá, que me parece que es 1.29 aproximadamente. Entonces, ahí hubo una caída de más de 200 pips. Mi stop de 133 pips no hubiese aguantado esa caída. Y se dan cuenta que si hubiese aguantado esa caída, yo hubiese podido coger todo este tramo, una salida aquí en 1.3901, cuando el Zapucay Montaña cruza de nuevo y me da salida. Es decir, hubiese ganado casi 800 pips de ganancia, pero no lo hubiese hecho porque mi stop no me aguantó la caída. Bueno, hay operaciones así, en las cuales uno tiene que sacar de mano la subjetividad que uno pueda tener. En este caso, yo no hubiese colocado ese stop de 133 pips. Si ustedes pueden ver, aquí hay un soporte donde está la línea blanca, que el soporte es en 1.2880. Es un soporte no solamente por estas tres velas, sino porque anteriormente, en el tiempo, ya esta zona de 1.2880 ya se había mostrado como un soporte fuerte. Entonces, coloco mi stop en base a ese soporte, ¿no? En 1.2880. ¿Cuántos pips hay de diferencia entre la entrada y mi stop? Más de 250 pips. Es un stop grande, ¿no es así? Bueno, sí es un stop grande. Pero recuerden que si ustedes están colocando un stop más grande, su gestión del riesgo, su, el número de lotes que ustedes entren tiene que ser menor, respetando la gestión del riesgo. Es decir, esos 250 pips de stop deben equivaler como máximo al 2% del capital total que ustedes tienen. Recuérdenlo. Si ustedes están aumentando el stop, como en este ejemplo les estoy mostrando, que era lo recomendable, a 250 pips, ese stop de 250 pips debe equivaler como máximo al 2% del capital de la cuenta que ustedes tengan, ¿no? Eso es lo ideal. Traten de manejarse de esa manera, ¿no? La relación beneficio-riesgo de una estrategia debe ser por lo menos mayor de 1 a 1. Eso es algo que ya se los he comentado, ¿no? Para las personas que recién empiezan en esto del Forex, lo ideal es aprender en gráficas de 4 horas y de un día, porque demanda menor control emocional. Las estrategias que se manejan en menor tiempo demandan un alto control emocional y solamente son recomendables para personas con mucha experiencia en el tema. Para las personas que recién empiezan, no. Obviamente esta estrategia tiene una relación beneficio-riesgo bastante grande. Solo se debe arriesgar el 2% por operación y apoyar las entradas técnicas con análisis fundamental, como les expliqué hace un rato, ¿no? Aquí ustedes pueden ver cómo en promedio la máxima ganancia fue 549 pips y en promedio la máxima pérdida fue 82 pips.
¿Cuál es la relación entre esta máxima ganancia en promedio y la máxima pérdida en promedio? Pues es más de 6 a 1 incluso, ¿no es así? Es decir, que en promedio tengo una gran diferencia entre lo que podría perder y todo lo que podría ganar. Más de 6 veces. Entonces, a todas luces, esta es una estrategia que tiene un buen backtesting, una buena efectividad desde términos de pips, ¿no? Hoy, por ejemplo, ustedes pueden ver, en esta es una gráfica del euro dólar en 4 horas, como el Shapukai, miren cómo ya aquí ya está cayendo, parece que quiere caer, pero aún no confirma, y para que termine de confirmar tendría que caer un poco más el precio y obviamente tendría que aparecer una señal de Yarara de venta. ¿Y eso sería una entrada al mercado? Pues probablemente no, porque estamos en un contexto en el que en las gráficas diarias el euro se encuentra alcista. Una caída en gráfico, una operación de venta en 4 horas no sería lo ideal. Sería mejor esperar que el par caiga y luego vuelva a subir y nos dé una señal de compra y ahí subirnos a la ola. Como se dio en este caso acá. Aquí el Zapucay en 4 horas cayó, no entramos al mercado obviamente porque la tendencia ya era alcista de este par en gráficas diarias y entramos en la compra cuando el par volvió a subir, nos dio señal de compra y entramos en esta zona, ¿no? Eso es lo ideal, trabajar siempre con la tendencia, tratar de subirse a la ola. Eso aumentará su efectividad bastante, ¿no? Esto es una muestra de la tabla que aparece en la página de ABT Forex acerca de todas las operaciones que realizamos y que comentamos muchas de ellas en el blog, ¿no? Que vienen del servicio de señales que nosotros brindamos a nuestros clientes. Ustedes las pueden ver visitando la web y el blog. Mi recomendación siempre es que se eduquen mucho, que tengan mucha prudencia y mucha disciplina. Eh, Agradecer a la gente de FX Street y a Vicky por la oportunidad de estar acá una vez más y agradeceros a todos ustedes por la atención. Buen trading para todos.